Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Este libro pertenece a la edición de Historias Inolvidables pertenecientes a la serie Sisi de septiembre de 1998, que pone al alcance del lector la apasionante vida de Isabel de Baviera, Sisi, emperatriz de Austria. Sisi es mucho más que un personaje de cuento. Fue un ser de carne y hueso que hoy es leyenda gracias a las novelas y películas que se han inspirado en ella. Por lo tanto, todos los personajes en la historia no me pertenecen, todos los derechos de autor están reservados y recaen absolutamente en la editorial de Historias Inolvidables de la serie Sisi. Yo solamente estoy compartiendo con todos ustedes esta emocionante lectura sin fin de lucro, solamente por motivación hacia nuevos retos, y les invito para que todos puedan escuchar esta emocionante historia. Como toda buena historia se necesita un comienzo, un inicio. Por lo tanto, comenzaremos por el capítulo número 1, llamado Prólogo, el comienzo de todo. En los albores de la segunda mitad del siglo XIX, la elegancia, el esplendor, la fastuosidad eran tónica preponderante en los sajones de la vieja Europa. Pero quizá donde se había centralizado más esta incomparable pompa era en el Imperio Austrohúngaro, y muy particularmente en Austria, propiamente dicha, y más concretamente aún en aquella capital llamada Viena, asentada en las mismas orillas del luminoso Danubio, que, procedente de la Selva Negra y después de atravesar Baviera, cruza el país de oeste a este para seguir su impetuoso curso hasta desembocar en el Mar Negro, después de un recorrido de cerca de 1500 millas. Era aquella época de los reinos como Sajonia y Prusia, de los ducados como Brunswick, de los principados y las ciudades libres en Alemania, de Bohemia y Moravia, de Croacia y Bosnia, en el Imperio Austriaco. Aquella época de reyes y emperadores, de los príncipes y grandes duques, de los condes y mariscales. Aquella época en que la más estricta etiqueta marcaba el ritmo de la más alta convivencia social. Y era entonces también cuando en el palacio de Possenhofen, en la Alta Baviera, el duque Maximiliano veía transcurrir plácidamente su existencia, en compañía de su esposa, la duquesa Ludovica, hermana de la emperatriz Sofía de Austria, y sus 8 hijos llamados Luis, Carlos Teodoro, Max, Elena, Isabel, María, Matilde y Sofía. Luis era el primogénito, seguido de Elena, que en la intimidad hogareña era conocida como Nini. En la Nochebuena del año de 1837 había nacido el tercero de los hijos de los duques de Baviera, una preciosa niña, a quien en las aguas bautismales se impuso el nombre de Isabel, y que más tarde había de convertirse en la más encantadora de las muchachas, mimada por todos y distinguida con un afecto sin límites por el gran duque Max. Vinieron a continuación los 5 hijos restantes que, en aquel palacio, emplazado a unos 30 kilómetros de Múnich, pasaron los primeros años de su existencia de forma plácida y sencilla, exentos de la etiqueta cortesana que imperaba en la capital. El palacio de Possenhofen se encontraba emplazado a orillas del lago Starnberg, en una suave pradera enmarcada por los montes Westerstein y Zugspitze, cuyas cimas estaban durante casi todo el año cubiertas de nieve. El duque Maximiliano, o más, como le llamaba todo el mundo, era un hombre sencillo y cordial, que nunca negaba la entrada en su palacio, incluso a las gentes más humildes, a pesar de que él era el primogénito de los Wittelsbach, rama ducal cuya familia reinaba entonces en Baviera.
Su esposa, con la que había contraído matrimonio en septiembre de 1828, era hermana del rey Luis I de Baviera, una ilustre dama que por su regia cuna se preocupaba en gran manera de dar a sus hijos la más extensa de las educaciones y de enseñarles como era debido a aquellas normas sociales que tan arraigadas tenía ella. Sin embargo, la peregrina fantasía de su esposo, el duque Más, que, sin olvidar su rango social, se ocupaba de la caza y la pesca e incluso de escribir obras poéticas, había influido en el modo de ser de sus hijos, que encontraban un gran aliado en su padre, en sus naturales ímpetus de selvática libertad. Solamente Elena mantenía las más exquisitas formas en su modo de comportarse, lo que hacía que ya desde su más tierna infancia fuese distinguida por su madre, que, no obstante, sentía un gran amor por todos sus hijos, a los que quería de igual manera. En la época estival, la duquesa Ludovica acostumbraba a realizar algunas excursiones al extranjero en las que se llevaba varios de sus hijos. En cierta ocasión realizó un viaje a Austria, acompañada de las princesas Elena e Isabel, del primogénito Luis y de Carlos Teodoro. En Innsbruck coincidió la duquesa con su hermana Sofía, esposa del presunto heredero del trono imperial, archiduque Francisco Carlos, que iba acompañada de sus hijos Francisco José, Maximiliano y Carlos Luis, el mayor de los cuales, el archiduque José, contaba entonces 18 años. Como sea que la hija mayor de la duquesa Ludovica contaba entonces solamente 13 años. El archiduque apenas se fijó en ella y, como es lógico, mucho menos en Isabel, que solamente tenía 11. Francisco José pensaba más en la situación política de su país, debido a que aquel mismo verano había estallado una revolución en Francia que había puesto fin a la monarquía del rey Luis Felipe. En cambio, el archiduque Carlos Luis, que contaba 3 años menos que su hermano, se interesó vivamente por su prima Isabel, obsequiándola continuamente con ramilletes de flores y pequeños regalos, que paseando siempre con ella. El temperamento alegre y vivaz de la pequeña Isabel, que se manifestaba espontáneo en todo momento, había despertado en el archiduque una clara simpatía, que se prolongó cuando la juvenil pareja tuvo que separarse, por medio de una ingenua correspondencia y por el intercambio de algunos regalos. Durante el invierno de aquel mismo año, el gran duque Francisco José, que como sabemos había cumplido ya los 18 años y en consecuencia había sido declarado mayor de edad, ocupó el trono imperial de Austria-Hungría debido a que su padre, el archiduque heredero Francisco Carlos, a quien correspondía por la abdicación de su tío, el emperador Fernando, había renunciado a sus derechos. Mientras tanto, en Baviera, la familia del gran duque Maximiliano seguía su vida placentera y aún sin preocupaciones, puesto que si alguna pequeña diferencia existía entre los dos duques, que se amaban extrañablemente, era más que nada debido a los distintos puntos de vista de los dos esposos en cuanto a las normas sociales. «Por Dios, Max», exclamaba la duquesa en el transcurso de algunas comidas, «si tú no usas el cubierto para comer salchichas, ¿qué quieres que hagan los pequeños?» «Pues simplemente comer salchichas», contestaba Max con una amplia sonrisa. Nené, o sea la princesa Elena, bajo los sabios consejos de su madre, la duquesa, se iba convirtiendo en una elegante damita, de todo corazón y bondad. En cambio, Isabel, que era la preferida de su padre, por su temperamento jovial y su amor a la naturaleza, era la indiscutible embajadora de sus hermanos
cuando alguno de estos pretendía obtener algún favor del jefe de la familia. La princesa Isabel era sobradamente conocida en toda la región, y si bien nadie ignoraba su nombre, todos la llamaban Sisi, como familiarmente hacían en su propio hogar. Era una linda muchacha que montaba a caballo con una destreza impecable y acompañaba a su progenitor por entre los bosques en busca de una buena pieza de caza, de la misma manera que, en su compañía, cogía las cañas para dedicarse a la pesca en el lago. Sisi tenía una gran cantidad de pájaros de todas las especies, a los que igualmente prodigaba toda clase de cuidados. Poseía, además, un simpático cordero y se preocupaba de la cría de conejos blancos y gallinas. Y claro, tampoco le podía faltar a Sisi un formidable corcel y la compañía de sus 3 preciosos canes. El ambiente familiar no podía ser más agradable, y si alguien en alguna ocasión se preocupaba, era la duquesa Ludovica, que, como buena madre, pensaba ya en el porvenir de todos sus hijos. Así llegó Sisi a cumplir los 16 años, sin cambiar en absoluto su carácter comunicativo y alegre. Montaba a caballo a sus anchas, manteniendo el corazón de su madre en vilo, cuando cruzando los prados y valles a galope tendido hacía que el noble bruto saltase matorrales y cuantos obstáculos se oponían a su paso. El conde Maximiliano estaba encantado con ella y jamás la hacía objeto de menor reproche. Muy al contrario, la felicitaba constantemente, y muy en particular cuando Sisi demostraba un gran conocimiento en la equitación. «Bien, hija mía», dijo cierto día el duque a la linda princesita, cuando ésta descabalgaba, «estoy orgulloso de ti. Eres una perfecta amazona y esto me pone muy contento». «Eres muy bueno, papá», contestó Sisi, estampando un sonoro beso en una mejilla de su progenitor. «Está bien, Sisi», exclamó más, deshaciéndose del estrecho abrazo de su hija. «¿Qué te parece si mañana organizamos tú y yo una partida de caza? Te prometo no disparar sobre ejemplares jóvenes», explicó el duque. «Pero es mi deseo que me acompañes en esta partida. Iremos tú y yo solitos como a ti te gusta. ¿Qué te parece?». Sisi no contestó, pero su actitud era sobradamente elocuente. Cogió a su padre por una mano y le obligó a dar vueltas sobre sí mismo, mientras ella marcaba círculos corriendo sin cesar. «¡Basta, basta, locuela!». Una mutua y sonora carcajada salió de las gargantas de aquellos 2 seres felices, que inmediatamente cruzaron el parque para penetrar pocos momentos después en la suntuosa mansión. «¿Dónde están los pequeños?», preguntó el duque a su esposa, que se hallaba sentada al lado de su hija mayor, atareadas ambas en sendas finas labores. La duquesa levantó los ojos vivamente y le preguntó: «¿Pero no estabas tú pescando con ellos en el lago?». «Bah, no te preocupes, querida, estarán en la pasarela, y, además, son todos muy buenos nadadores». La duquesa sonrió también y continuó su labor. «Vamos, Sisi», ordenó el padre de Isabel. «Vamos», contestó esta, anticipándose para correr sin cesar hacia la orilla del lago. Allí estaban sus hermanos, cogidos todos de una misma caña, luchando denodadamente con un formidable ejemplar que había tenido la debilidad de picar el anzuelo. «¡Papá, papá!», gritaron a un mismo tiempo los jóvenes hijos del duque. «¡Fíjate qué pez más grande!». «Vamos a ver, déjame», exclamó el aludido, cogiendo la caña. «Pues sí que es grande, no será fácil sacarlo del agua. Acércate más y sujeta por este lado. Tú, Carlos, coge el carrete». Los 2 jovencitos, ante la ilusión que la pesca les producía, no se hicieron repetir la orden, acercándose precipitadamente a su progenitor, que se encontraba en la punta misma de la pasarela. Tanto corrieron que ambos cayeron al agua, entre las risas de todos. Sin embargo, este pequeño percance no tuvo mayores consecuencias
que el remojón y la pérdida del pez, que pudo escapar definitivamente. Aparte, claro está, de la contrariedad que produjo en la duquesa aquella nueva aventura de sus inquietos hijos. Media hora más tarde, encontrábanse todos reunidos alrededor de una amplia mesa, dando cuenta de un suculento almuerzo, durante el cual, y como siempre, tenía la duquesa la necesidad de recordar las normas de etiqueta que eran preciso observar, tal como requería una familia de su abolengo principesco. No quiero decir esto que la duquesa Ludovica hiciese gala de la menor cursilería en su proceder, no, eso sería faltar a la verdad, puesto que la ilustre dama, como hermana de la emperatriz Sofía que era, se limitaba a observar en todo momento las normas sociales propiamente de su cuna. Terminaban ya de comer cuando uno de los criados anunció: «El señor Marcher acaba de llegar». «Puede pasar», indicó el Max, al tiempo que preparaba una silla al lado de la suya. «Por favor», terció la duquesa, «¿cómo es posible que hagas pasar a un simple tabernero al comedor? Bah, Jonan es un amigo mío y puedo recibirle en la intimidad». A los pocos momentos apareció en el umbral de la puerta Jonan Marcher, un hombre de unos 35 años, alegre y risueño, que tendió la mano inmediatamente al duque. «Buenos días, duquesa», exclamó haciendo una leve inclinación de cabeza. La aludida correspondió al saludo. «Siéntate, Jonan, y dime qué te trae por aquí», exclamó Max, señalando la silla que había preparado a su lado. El recién llegado no se hizo repetir la orden y tomó asiento inmediatamente. «Y bien, tú dirás». «Pues nada de particular», balbuceó March. «Pasaba muy cerca de aquí y me he dicho que lo mejor que me podía hacer era entrar a saludar a los señores duques». «Bien hecho», aseveró el duque de la casa. Se hizo una pausa. Por fin, Jonan dijo: «Ahora podremos saber con mucha rapidez las noticias de Viena». «¿Y eso?», preguntó Max. «Se acaba de instalar», explicó Marcher, «un prodigioso ingenio inventado por un sabio llamado Morse». «¿A qué invento te refieres? Al tecnógrafo?» No es eso. Se dice de otra manera, el telín. No, tampoco». El duque estalló una sonora carcajada, mientras su esposa no pudo menos que sonreír. Jonan se ruborizó. «¡Demonio!», tartajeó el visitante. «No acierto a dar con la palabrota con la que han bautizado el invento, pero voy a explicar de lo que se trata para hacerme comprender». El duque adoptó una postura expectante, mientras su esposa miraba interesada a Marcher. «Este invento», dijo Jonan, «sirve para enviar mensajes a grandes distancias, sin necesidad de correo. En una ciudad se coloca un hombre delante de un pequeño aparatito situado encima de una mesa, debajo de la cual hay muchos frascos e hilos, y con la mano derecha van dando unos golpecitos a una especie de palanca que va diciendo tic, 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 tac, tic, 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 y esta musiquita pasa por dentro de los hilos y la recibe otro hombre en otra ciudad, y como tanto el uno como el otro saben lo que quiere decir el tic-tac, pues se entiende perfectamente. Muy fácil, ¿verdad?». Sus interlocutores rieron de nuevo ante la científica explicación de Marcher, que a buen seguro esperaba ser felicitado por la noticia que acababa de traer. Pero su asombro fue mayúsculo cuando el duque de la casa exclamó: «Ah, vamos, te refieres al telégrafo». Sí, eso es el tecnógrafo, bueno, lo que ha dicho su excelencia. El caso es que algo prodigioso y, como he dicho antes, será muy fácil para que ustedes sepan con toda rapidez noticias de su familia de Viena, y muy en particular de Sophie. ¿So qué?, interrogó la duquesa Ludovica, paseando su mirada por todo el cuerpo de Permache y clavándolo
después en su esposo. Jonan, dijo este, se refiere a tu hermana Sofía, la gran duquesa, la emperatriz. Perdón, excelencia, balbuceó el visitante, inclinando su cabeza ante la duquesa. Tienes razón, Jonan, exclamó Mac. Será una gran ventaja saber las decisiones de mi cuñada Sophie. Cuando, Max, por favor, cortó la dama tolerante. Ahora fue Permarche quien quiso arreglar la situación. Desde luego que de esta manera la emperatriz, que Dios guarde muchos años, podrá comunicarse con la familia por este medio tan sensacional. Porque hemos de pensar que no serán pocas las cosas que podrá decir Sophie. La duquesa ya no se atrevió a decir nada más ante la carcajada de su esposo. Y al ver que los colores habían subido elocuentes a la cara de Permarche. Vaya, vaya, comentó el duque, sin dejar de reír. Gran idea la del caballero Morse, con su telégrafo. Muy interesante esto de comunicarse dando golpecitos y haciendo tic, 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 tac. La verdad, no creo que sea tan difícil este sistema. Y como sea que en aquel momento cruzaba a su criado de confianza, le hizo una seña sin que Jonas se diese cuenta y continuó. A lo mejor Anton es capaz de comprender mi mensaje telegráfico. Veamos. El criado esbozó una sonrisa y esperó, mientras el duque Max, con los nudillos de sus dedos, dio unos cuantos golpecitos encima de la mesa, mientras iba diciendo tic, tic, tac, tic, 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 tac. Y mirando al criado, terminó. ¿Comprendido? Sí, excelencia, aseveró el criado. La duquesa sonrió, satisfecha ante el ingenio de su esposo, y se retiró a sus habitaciones, mientras los dos hombres, con 2 copas en su diestra, se levantaban para brindar por Baviera y por el porvenir de todos ellos. Si les gusta la serie de Sisi de Historias Inolvidables, por favor denle un me gusta y gracias por escuchar. Que tengan un maravilloso día.